Hoy es lunes 23 de septiembre de 2024 y estas son las noticias. La Corte revisó si reducción presupuestal a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán violó su autonomía. El INE garantiza elección libre y confiable de personas juzgadoras. Trabajadores del Poder Judicial Federal en Veracruz se deslindan de intento de agresión contra el presidente de la República. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González. En nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y abrimos precisamente con el reporte de mi compañero Mario López Peña en la sede de la Suprema Corte sobre lo que se resolvió esta tarde en la sesión del Pleno. Adelante con la información. Muy buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró válida la asignación presupuestaria 2024 para el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Esto al resolver una controversia constitucional promovida por el propio instituto que impugnó la asignación de recursos en el presupuesto de egresos de este año, pues argumentó que el Congreso de Morelos modificó injustificadamente la cantidad solicitada en su anteproyecto. Escuchemos los argumentos de la ministra ponente, Ana Margarita Ríos Farjat. Porque conforme a la Constitución del Estado de Morelos, al Congreso local le corresponde el análisis, discusión y aprobación del presupuesto, sin que se le exija aprobar lo propuesto en el anteproyecto. Además, consta el diálogo institucional que se da entre poderes, esto es, el Instituto y el Congreso, y que el órgano legislativo motivó su decisión tomando como parámetro el presupuesto del año pasado. En el primer asunto revisado en esta sesión, el Pleno determinó dejarlo en lista para una posterior votación. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este lunes. Ya estamos enterados, Mario, muchas gracias y muy buenas tardes. Informarle que la Suprema Corte ha establecido criterios que protegen, en este caso, los derechos de autor a través de la campaña 100 sentencias que hacen justicia a personas mexicanas. Recordó una resolución de la primera sala que establece que se debe indemnizar a las personas autoras con al menos el 40% de los ingresos obtenidos indebidamente con la explotación de sus obras protegidas. Lo anterior a resolver un amparo que promovió la Sociedad de Autores, en el que demandó a una discoteca el pago de regalías y una indemnización por el uso de obras musicales sin el pago de los derechos correspondientes. Un recurso en el que la primera sala determinó que la norma de la Ley Federal de Derechos de Autor, que permite fijar una indemnización por daños y perjuicios de al menos el 40% de los ingresos totales obtenidos por la explotación indebida de las obras, es constitucional. En otra información, este lunes inició formalmente en el INE el proceso rumbo a las elecciones judiciales de 2025. Juan Carlos González tiene los detalles. Adelante, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, donde este día se dio el banderazo de inicio del proceso electoral federal extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. A las 8 de la mañana se llevó a cabo en esta explanada la ceremonia cívica de honores a la bandera con motivo del inicio en este proceso electoral inédito. Cabe mencionar que hasta esta explanada llegaban los gritos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se estaban manifestando en la entrada principal. En esta ceremonia, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, aseguró que el INE está listo para organizar estas elecciones con transparencia y reglas claras y equitativas. Escuchemos.
desde esta sede principal del Instituto Nacional Electoral a las y los mexicanos les decimos, ya iniciamos y estamos listos para la organización de este proceso extraordinario. Que no quede duda, trabajaremos con el mismo profesionalismo que nos ha dado reconocimiento nacional e internacional. Concluyo diciendo que la elección de las personas ministras, magistradas y juzgadores será auténtica. El INE ya la está organizando en forma certera, objetiva e imparcial. Posteriormente se llevó a cabo la sesión extraordinaria en la que se instaló formalmente el Consejo General para la celebración de la elección sin la participación de los partidos políticos. La consejera presidenta Guadalupe Tadei hizo la declaratoria del inicio del proceso electoral extraordinario, se instruyó la elaboración de un plan integral y el calendario del proceso y se creó la comisión temporal de estos comicios para elegir a las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. En esta sesión, dos de las consejeras destacaron los retos que están implícitos en esta elección y hablaron del presupuesto y de la aprobación de leyes secundarias. Escuchemos. Tenemos ante nosotros la exigencia social y política quizá más delicada de nuestra historia. Me refiero a cumplir con un mandato constitucional, preparando y organizando por primera vez una elección de dimensión nacional con instrumentos legales limitados, con incertidumbre sobre la suficiencia y oportunidad de los recursos presupuestales a nuestra disposición para cumplir con esta misión. Valdría la pena sí hacer una atenta invitación al legislativo a que si es su voluntad y será su voluntad normar y dar las reglas para este proceso, se haga con la mayor inmediatez, porque nosotros el proceso lo veremos, tendremos que construir un plan y un plan de trabajo, un cronograma, y cualquier cambio tiene implicaciones en el modelo operativo. Después de la sesión, en entrevista, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó que en esta elección también se pondrá en marcha un protocolo de protección para los candidatos que así lo soliciten. Es la información que tenemos. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Ahí el reporte de mi compañero. Por otra parte, trabajadores del Poder Judicial de la Federación continuaron justamente las protestas en contra de la reforma judicial. Vámonos ahora con Laura Murillo, quien ha seguido su recorrido. Adelante, Laura, buenas tardes. Muy buenas tardes. Informar que la protesta que iniciaron esta mañana trabajadores del Poder Judicial de la Federación frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral se extendió hasta Periférico. Si bien se colocaron sobre la vialidad, permitieron el paso vehicular. Todo ello en el marco de la sesión extraordinaria en la que el INE llevó a cabo la ceremonia cívica con motivo del inicio del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. A lo largo de la semana prevén llevar a cabo diversas acciones de protesta que seguiremos informando. Es el reporte. Y al cual agradecemos, Laura. Muy buenas tardes. Trabajadores y personas juzgadoras del séptimo circuito, esto en Veracruz, se deslindaron de cualquier tentativa de agresión física en contra del presidente de la República en su visita a dicha entidad. Condenaron enérgicamente el incidente y precisaron que si bien acudieron a manifestarse pacíficamente a las afueras de Casa Juárez, fueron personas cercanas a Morena las que lanzaron piedras y botellas al presidente de la República y a los manifestantes. Durante el incidente resultaron lesionados civiles, los propios manifestantes y algunos periodistas, tal como se aprecia en videos y fotografías que circulan en redes sociales. Solicitaron el cese inmediato de la persona identificada como Jorge Cedillo Guevara, trabajador de la Dirección de Política Regional, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, quien incentivó a la violencia, se indica, y a la agresión de todas las personas presentes en dicho evento.
La JUFE dio a conocer que, con el fin de cumplimentar los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo con el Consejo de la Judicatura Federal para la conformación de mesas de trabajo plurales que permitan procurar la más amplia protección de nuestros derechos en el periodo de transición de la implementación de la reforma, las organizaciones participantes iniciarán este lunes el periodo de consulta sobre la conclusión de la suspensión de actividades con atención de casos urgentes, sin que esto implique que no se acudan a diversas acciones de defensa legal y subsistencia de la protesta pacífica contra la reforma, en las modalidades que se estimen idóneas. El proceso de consulta se llevará a cabo bajo las reglas internas de cada representación y conforme a las modalidades que doten de eficacia la consulta. El resultado será informado en su oportunidad por cada una de las organizaciones convocantes. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer los resultados de las jornadas nacionales sobre la reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura, en las que participaron representantes de las 32 entidades del país. Se realizaron 192 conversatorios y mesas de trabajo. Participaron más de 700 personas juzgadoras federales y locales, así como representantes de la sociedad civil. Entre las propuestas que se presentaron destacan las que mencionan la necesidad de ampliar el número de órganos jurisdiccionales y personas juzgadoras, crear juzgados itinerantes con el fin de agilizar la implementación de la justicia y su impartición y acercar el sistema de justicia a los sectores vulnerables. Se propuso crear el servicio civil de carrera para fiscales y defensores públicos, reformar el juicio de amparo para hacerlo más ágil, crear procedimientos accesibles para comunidades indígenas, fortalecer la justicia alternativa y de paz con personas electas por las comunidades indígenas, así como establecer un número mínimo de personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. El tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con residencia en Zapopan, Jalisco, ordenó al Seguro Social otorgar a un médico los beneficios del régimen de jubilación y pensiones vigentes hasta 2005 y reconocerle una antigüedad de 19 años, 17 quincenas y 10 días. El juez de distrito Arturo García Velázquez determinó que el trabajador sí había realizado aportaciones al fondo de pensiones, por lo que negarle la jubilación era discriminatorio, además de que violaba sus derechos humanos. Indicó que sí tenía derecho a que se le reconociera su antigüedad y se le otorgara una pensión conforme al fondo más benéfico para él, por lo que deberá cambiar el régimen pensionario del médico, cesar los descuentos realizados al trabajador del régimen pensionario de cuentas individuales y en su lugar realizar las aportaciones al fondo de pensiones. El Seguro Social deberá realizar el total de aportaciones pendientes de cubrir al fondo de jubilaciones correspondientes a los conceptos 107 y 152 hasta que se cumpla la sentencia misma, que ya fue confirmada por un tribunal colegiado. El juicio de amparo es el principal medio de defensa con el que cuenta el ciudadano para exigir la protección de sus derechos. Así lo aseguró el magistrado Gunter Demián Hernández Núñez. Aseguró que es a través de esta vía que el Poder Judicial de la Federación defiende y protege los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando son violados por alguna autoridad o por particulares. Defiende y protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿A qué me refiero con ellos? Hace efectivos derechos, por ejemplo, como el de los alimentos, el de la custodia. Incluso las decisiones de las personas juzgadoras han permitido que se garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo. Para que se tomen medidas y ajustes acorde a sus necesidades específicas. Aunado a ello, también se defiende su salud emocional, lo que es de suma importancia. Juzgar con perspectiva intercultural es fundamental para garantizar los derechos de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, aseguró el magistrado de circuito Adín Antonio de León Gálvez. Ello implica que las personas juzgadoras que atiendan casos en los que se ven involucradas personas de estas comunidades tengan la sensibilidad necesaria para proteger sus derechos, lo que implica eliminar prejuicios y normas que pueden resultar discriminatorias.
Siempre juzgar con perspectiva intercultural nos lleva a conciliar la libre autodeterminación de cada pueblo y comunidad indígena frente a la posible violación a los derechos humanos. Dos jóvenes lograron su rehabilitación a las sustancias psicoactivas y su reinserción a la sociedad con ayuda del programa de justicia terapéutica en el Tribunal de Tratamiento de Adicciones del Poder Judicial del Estado de México, que declaró extinguida la acción penal en su contra. El Poder Judicial de Querétaro eligió por unanimidad a dos integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado. Se trata de los jueces Enrique López Castro y César Israel Soto Campos. El Servicio Médico Forense del Poder Judicial de Baja California recibió un reconocimiento por parte del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, gracias a su apoyo y coordinación en la resolución de casos. El magistrado presidente del Poder Judicial de San Luis Potosí, así como consejeras y consejeros de la Judicatura local, se reunieron con titulares de diversas áreas del órgano jurisdiccional para analizar las estadísticas y proyecciones orientadas a la implementación del nuevo sistema de justicia civil y familiar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y ya nos vamos, pero le invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas el avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Muchas gracias, soy Oscar González, cuídese.